En este video vas a aprender cómo analiza y opera un profesional, sin indicadores, con una gran probabilidad de acierto, minimizando tu riesgo y maximizando tus ganancias. Vamos a darle. Para este ejemplo vamos a usar dos temporalidades, una temporalidad macro y una temporalidad en donde vamos a buscar nuestras entradas. En este caso nuestra temporalidad macro va a ser la de 15 minutos y la de 1 minuto es donde vamos a buscar nuestras entradas para minimizar nuestro riesgo y maximizar nuestro beneficio. Y aquí están las instrucciones. Ponle pausa y anótalas, porque en el gráfico vamos a revisar una por una, paso a paso. Como paso número 1, vamos a definir nuestra tendencia macro. Estamos en la temporalidad de 15 minutos y lo que podemos notar que es una tendencia bajista. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Es decir, nos está haciendo mínimos cada vez más bajos, que es una característica de una tendencia bajista. Una vez que ya sabemos cuál es nuestra tendencia mayor en 15 minutos y que es bajista, vamos a definir nuestra área operativa, es el área en donde nosotros vamos a operar. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que aquí este fue el último retroceso y este de acá es el último impulso que dio hacia abajo. Entonces, esta es nuestra área operativa. Una vez definida nuestra tendencia macro, que ya vimos que es bajista, tenemos que definir qué es lo que vamos a operar. Si una continuación de la tendencia bajista o vamos a operar, en este caso, una corrección. Entonces, lo que vamos a hacer es operar una corrección. A continuación, vamos a marcar nuestras áreas de oferta y demanda, y así como los order blocks. Y algo que podemos notar es que el precio se está deteniendo. Aparentemente, pues el precio no quiere bajar. Sin embargo, todavía no tenemos una confirmación que quiera corregir más arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar esta área de aquí como una posible área de soporte. Entonces, nosotros le ponemos soporte. Y por otro lado, vamos a marcar la parte de arriba, que es el order block, es decir, el último bloque de órdenes que tiró el precio y lo vamos a marcar como un order block bajista. A continuación, vamos a marcar todos los imbalances, estas ineficiencias en el mercado que nos dejó este movimiento. Y por principio de cuenta podemos notar que de esta área a esta área tenemos un imbalance, es decir, una ineficiencia, un vacío de liquidez. En este paso vamos a seguir buscando liquidez y algo que podemos notar es que el precio también en esta bajada nos está dejando liquidez por la parte de arriba, liquidez expuesta. Ahora, con mucha paciencia, ya vimos que el precio se nos detuvo en un área de soporte que ya nos hizo un mínimo más alto que va en contra de lo que es una tendencia bajista, que nos hace mínimos más bajos, pero todavía no podemos entrar. Lo que tenemos que esperar es que el precio nos indique que tiene intención de por lo menos cambiar de dirección en este momento. Entonces, buscamos nuestro reciente máximo y nosotros marcamos ahí y lo marcamos como un choch alcista. Una vez preparado nuestro gráfico, vamos a tener que esperar con paciencia a que el precio nos rompa y nos indique que quiere en gran probabilidad subir. En este momento, de manera, si quieres, muy tenue, nos dice que el precio en gran probabilidad quiere subir, haciéndonos un máximo más alto. Es decir, seguimos operando la corrección, pero es posible que el precio venga a buscar niveles más altos. Ya tenemos nuestra confirmación de la probable dirección del precio. Ahora tenemos que empezar a marcar nuestra probable zona de entrada. Para este paso nos vamos a hacer valer de nuestra herramienta de Fibonacci. Vamos a sacar de todo este impulso hasta la parte más alta y vamos a buscar nuestra zona de descuento, en este caso porque es alcista, en donde preferentemente todos estos que rompieron esta área quieran volver a entrar hacia la alza. Ya tenemos preparado nuestro gráfico en la temporada macro de 15 minutos, que estamos viendo que preferentemente el precio quiere buscar niveles más altos. Ahora tenemos que esperar a que el precio regrese a nuestra zona de descuento, que está por debajo del 50% del retroceso, para buscar una nueva oportunidad hacia la alza. Ahora sí, ya estamos en nuestro gráfico de 1 minuto. Ya nos dimos cuenta que nuestra
temporalidad macro, que es de 15 minutos, la probabilidad más alta es que el precio quiera subir. Ahora tenemos que esperar nuestra mejor oportunidad para entrar al mercado a favor de la tendencia, en este caso alcista. ¿Y qué podemos observar? En esta misma subida vemos que el precio nos está dejando un imbalance por esta parte que está justo en la zona de compradores, que es el área que nos interesa volver a ingresar. Adicionalmente vemos que toda esta parte de abajo también nos dejó un gran imbalance. Entonces hay gran probabilidad que en cualquiera de estas dos zonas el precio puede venir. Entonces lo que vamos a hacer es programar estas dos entradas. Lo que vamos a notar es, una vez que nos llegue aquí, ver si el precio nos da oportunidad de volver a entrar hacia la alza. Si el precio se sigue, es muy probable que llegue a esta zona, y una vez que llegue a esta zona, en nuestra temporada de un minuto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, buscar un cambio estructural e incorporarnos hacia la alza, de tal modo que minimicemos nuestro riesgo y maximicemos nuestro beneficio. Una vez que el precio llegó a nuestra primera zona, lo que nos damos cuenta, estamos buscando un cambio de estructura, y lo que buscamos es que nos rebate el siguiente máximo, el último máximo que nos hizo, y el precio no lo está haciendo. De hecho, se nos está metiendo en un rango, dejándonos liquidez expuesta por la parte de arriba y por la parte de abajo. Y como ustedes saben, en estos escenarios la probabilidad más alta es que venga a liquidar a los de abajo o a los de arriba, o viceversa, a los de arriba y luego a los de abajo. Entonces, nuestra área más importante se convierte esta. Entonces, con paciencia vamos a esperar el desenlace de lo que está sucediendo. No, es muy importante que no te adelantes a entrar al mercado, sobre todo cuando veas este tipo de rangos. ¿Por qué? Porque es el rango que es una trampa de ratones. Aquí se busca liquidar a los que se están metiendo en short y a todos los que prematuramente se están metiendo en long. Ya nos encontramos en la siguiente zona, o en la zona más importante de order block. Ya vimos que vino por toda la liquidez que tenía expuesta, ya tomó todos los imbalances y en este momento está rebotando. Sin embargo, tenemos que esperar a que el precio nos dé una oportunidad de volver a entrar, haciéndonos un cambio estructural en esta temporalidad de un minuto. En este momento nos acaba de hacer el cambio de estructura, indicándonos que en gran probabilidad el precio a partir de aquí quiere subir. Entonces, nosotros perfectamente podemos marcar una entrada. ¿Cuál fue el último order block que nos hizo el rompimiento? Bueno, pues claramente lo tenemos en esta parte de aquí, y nosotros lo que vamos a hacer es marcarlo y esperar una posible entrada en esa zona. ¿Por qué? Porque nuestra temporada macro es alcista, en probabilidades alcista. Entonces lo que vamos a hacer es cubrirnos un poquito, porque hay una pequeña imbalance hasta el siguiente order block que no nos queda muy lejos, y en este momento es cuando nos regresamos a nuestra temporalidad macro, que es de 15 minutos, y vamos a buscar los posibles targets. De entrada, si decimos que va a tener una tendencia alcista, nuestro primer target estaría aquí, porque buscaríamos, como cualquier característica de una tendencia alcista, buscar que haga un máximo más alto. Entonces, nuestra orden está activada y lo que vamos a buscar es entrar en esta zona de por acá. Y obviamente, target número 1, target número 2, en donde lo tendríamos en la zona del imbalance. Y target número 3 lo tendríamos hasta la zona del order block, lo que completaría una buena corrección y un gran trade. Si nos regresamos a nuestro gráfico de un minuto, ahora vamos a esperar a que el precio regrese a esta zona para poder incorporarnos en ese movimiento. Y como podemos ver, este fue el desarrollo en el gráfico de un minuto. Si nosotros nos trasladamos a nuestra temporalidad macro, que es la de un minuto, en donde esta era nuestra área operativa y nos dio una confirmación de que quería subir el precio, simplemente lo que tuvimos que era marcar un nivel en nuestro gráfico de 15 minutos, irnos al gráfico de un minuto y que nos hiciera exactamente lo mismo que buscamos en 15, un cambio estructural para dejar nuestro stop loss mucho más chiquito y obtener un gran beneficio, por lo menos hasta esta zona. Entonces, operando, de hecho, ya nos hizo un choch en el gráfico, en la temporalidad macro. Es posible que el precio quiera seguir subiendo. Sin embargo, esta operativa nos representó una relación riesgo-beneficio de 1 a 12. Y lo que significa que si tú arriesgaste $100, ganaste 1,200. Si arriesgaste $1,000, ganaste $12,000 en este trade. La verdad es que es fantástico la manera en que podemos encontrar
excelentes puntos de entrada, saber la probable dirección y sobre todo saber qué puntos o qué targets podemos tomar beneficios. Esta operativa, pues obviamente todo está manejado sin ningún indicador. Como tú podrás ver, es súper, súper completa. Este es el primer video de muchos que te voy a hacer, muchos escenarios, diferentes temporalidades, diferentes activos, y vas a notar cómo funciona exactamente igual, simplemente siguiendo unas sencillas reglas como las que viste al principio. Si te gusta el contenido de mi canal, te pido que te suscribas, que por favor le des like a este video, que lo compartas, pero sobre todo que entres a mi canal gratuito, que consumas todo el contenido que he hecho para ti y que entres a los lives de lunes a jueves, en donde no solamente analizamos criptomonedas y analizamos Forex, sino también resolvemos todas las dudas que tiene mi comunidad respecto a este tipo de conceptos y este conocimiento y este aprendizaje que tú estás tomando en mi canal. Nos vemos en la próxima.